días, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana a esta hora un conversatorio horizontal con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos, construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es viernes 21 de septiembre, estamos a 9 días de la salida del mes de septiembre y entonces entramos en los 3 últimos meses del año 2018. Pero, como quiera, ya el año electoral inició como aparentemente no debía. Aunque hay gente que dice que aquí todos los años estamos en campaña. Llega el canciller chino, llegó al país, llegó anoche. Wang Yi se reunirá hoy con el presidente de la República, Danilo Medina. Fue recibido en el aeropuerto por una delegación del gobierno chino y del gobierno dominicano. De eso vamos a hablar más tarde. Y ojalá cuando venga nuestro amigo Julio Caminero, pues conversemos sobre esta situación. Dos casos lamentables que quiero resaltar. Uno es el fallecimiento de este destacado, polémico, controversial, amado y odiado periodista, dilatado periodista, César Medina, durante casi 50 años dedicado a el trabajo periodístico desde distintas esferas, distintos ángulos, pero una labor impactante. Para muchos un extraordinario comunicador, porque no lo vean si a usted le gusta o no, si usted le tenía afecto o no. Ese no es el papel de un periodista, gustarle o no gustarle a uno. Pero lo que César se pasó 50 años impactando la vida del mundo político dominicano a través del periodismo y al final en la militancia política, ya haciendo periodismo al servicio de intereses políticos particulares muy claros que él lo hacía. Repito, yo creo que fue una vida dilatada, que fue una vida que impactó, por eso tiene mucha gente que lo quiere y mucha gente que no lo quiere. Ahora usted lo que tiene que resaltar es que 50 años en un trabajo, en una labor, en una carrera, son 50 años. Y en esos 50 años, para usted mantenerse en la palestra, en la primera fila, usted tiene que hacer algo que la gente deje comentar. Y es cierto, con César Medina, sus escritos, sus comentarios, su labor era de comentar, era de enfrentar o de apoyar en un momento dado. Yo le deseo paz a sus restos. Él sabía que no había sido bueno con todo el mundo, tampoco creo que fuera del interés de él ser bueno con todo el mundo, porque él asumía posiciones políticas, y el que asume posiciones políticas, el que asume posiciones, equivocado o no,
Se gana amigos y se gana enemigos. Amigos permanentes, amigos ocasionales, amigos pasajeros. Y se gana enemigos permanentes, enemigos ocasionales y enemigos así. Así que yo analizo la vida de cualquier persona que dure 50 años y más como César, que lo ha dedicado a la vida periodística en ese sentido. Usted me dice, no, él tenía que ser siempre positivo, tenía que ser siempre objetivo. No, porque él era él. César Medina es César Medina. Y ese César Medina tenía sus criterios, tenía su visión, tenía su forma de ser, tenía sus objetivos. Mucha gente dice, no, que es que él se ha metido empresario. Tenía derecho y lo hizo al margen de todo lo que le dijeran. No, que él era urticante con las posiciones que el pueblo tenía. Ese será su derecho político. Él tenía derecho a tomar hasta las armas. Así es que es la democracia. Y así es que hay que ver la libertad. La tolerancia al derecho del otro es así. Siempre que el otro no le haga un daño irreparable, esa es la democracia y esa es la política. Y yo no tenía la suerte de estar en el entorno y nada, cosas de César, pero así yo lo veré siempre. Y él fue un hombre que asumió una posición política, sobre todo en los últimos 20 años de la labor periodística, él asumió una posición política. Y esa posición política tenía que estar en contra o a favor de alguien. Y él la asumió, por eso fue tantos años embajador del gobierno del PLD. Él fue eso. Aspiró a senador y dijo, soy senador si me apoya todo el mundo. Así es eso. Yo le deseo sinceramente paz a su resto, a sus hijos. Con quien tengo una mejor relación es con Oscar. Pero le deseo que Dios lo acoja en su santo seno. Que sus hijos, y que usted tiene el derecho ahora de ponderar, como lo hago yo, su vida y su historia en esa parte. Después de muerto, dicen que todo el mundo es bueno. Hay otros que dicen que no, que ni después de muerto se convierten en buenos. Es un problema personal. Ahora, yo digo que todo el que viene aquí ejerce, y si lo ejerce con responsabilidad, que es lo que a mí me gusta, con responsabilidad, que den la cara. Porque tú sabes, el que estaba con César sabe con quién él estaba. Y sabe contra quién estaba. Eso es lo bueno. Porque aquí hay gente que tú no sabes con quién están ni para quién están. Y entonces a mí me gusta esa cosa frontal. Porque yo soy así. O no soy así, a mí me gusta ser así. Frontal, yo digo las cosas, yo sé que le duelen a mucha gente, pero a otros no le duelen, a otros le agradan. En esa parte. Entonces yo creo que César tiene muchos detractores, mucha gente, porque él le impactó negativamente en mucha gente y positivamente en mucha gente. Repito, pero 50 años de labor, es una labor larga, dilatada. Y estar hasta el último momento escribiendo, impactando, opinando, eso es una labor de un individuo que tiene talento, que sabe cómo hacer las cosas. Hasta para ser malo hay que ser inteligente y talentoso. Y hasta para ser bueno hay que ser inteligente y talentoso. No es bueno el que quiere, ni malo el que quiere. En esa parte. Paz a los restos de César Medina, periodista dominicano. Sus restos los van a exponer en la funeraria Blandino, creo que en breve. Lo van a sepultar mañana sábado. Y ya usted sabe por dónde tendrá que ir a esa parte.
Así vi yo la vida de César Medina, así la observé. Nunca estuve cerca de él, pero así dentro de este medio la veo con el derecho que tiene cada quien a hacer lo que crea que deba hacer con su labor. En esa parte. Otro caso que me consternó, me ha consternado, y le pido a Dios que no sea verdad, es el caso de otro controversial, impactante comunicador, Pablo Ros. Ayer, la Procuraduría General de la República informó de manera oficial que estaba bajo arresto el comunicador Pablo Ros, que se le investiga, no hablaba de que tenía una acusación, se le investiga sobre un supuesto abuso sexual de él hacia una menor. Esto yo no lo creí. Anoche indagué con amigos y yo no lo creía de verdad. No concibo, pero aquí a cualquiera le hacen una investigación, yo decía, digo, no, pero esto no puede ser verdad, lo de Pablo no puede ser verdad. Y como no lo han oficializado en una acusación, todavía yo creo que puede ser alguna confusión o alguien que pudiera estar ahí. No sé la realidad del caso, pero quiero resaltar, y si Pablo cometió ese error, lamentablemente deberá pagar las consecuencias. Pero hasta que no se le compruebe, usted no puede venir a un medio a decir que eso es así. Porque, repito, aquí hay mucha gente. Y por eso que uno siempre tiene que estar eso. Por ejemplo, se le investiga. Se le detiene para investigarse. Yo no sé en el Código Penal Dominicano si eso es posible, detener a una persona. Pero hay mucha gente que lo hace. A mucha gente se lo han hecho. Entonces, si es culpable de eso, él debe ser, porque gente como nosotros, cuando se ve involucrado, que venimos a hablar, que la gente nos sigue, que la gente nos odia, que la gente nos toma como referente en algunos aspectos, en algunos niveles, nosotros tenemos que tener una vida respetable, una vida que no tenga esos desmanes. Lo que más me dolió es la violación a la ley, el daño de estas cosas, de estas redes. Esto, anoche salió esa niña en todas las redes, y ya el daño que supuestamente le habría hecho la actitud de Pablo, el daño es mayor para ella por haberla puesto a circular en las redes sociales. Porque esa niña, que ha aparecido en el mundo entero ya, menor de edad, creo que tiene 15 años, según lo que se ha dicho, ya ella está evidenciada cuando eso debió quedar en la discreción. Pero estas son las benditas redes. Esa es la tecnología y el modernismo, que no calla nada. Y a veces dice de más. Y al decir de más, dice cosas que no son. Porque lo más desgraciado es un freeware que se haga. Freeware que se hace, una cosa de esa. Que te hacen un montaje que tú lo crees. Tú crees que lo que tú estás viendo como foto en las redes es el auténtico. A veces tú juntas a Putin con Donald Trump, con Danilo Medina, con Fidel Castro y con Hugo Chávez jugando dominó. Tú lo juntas y eso es un absurdo, pero eso se da en las redes. Y esa niña, ojalá que no sea verdad, ha circulado en todas las redes sociales, habiéndole ya dañado más de lo que pudo haber dañado si lo hizo
el acusado, el imputado o el investigado, mejor dicho, el investigado. Más de ahí pudo se le ha hecho más daño que eso. Pero yo, como está en investigación, le deseo, yo soy una persona, me siento ser amigo de Pablo, pero si lo hizo, antes de ayer estábamos hablando con otro amigo de él, estábamos juntos, y entonces me impactó mucho verlo, esa parte. Pablo es un tipo muy controversial, es un profesional que impacta, que dice las cosas, que un día ahora creo que estaba trabajando con Leonel Fernández, después que trabajó con Danilo, no sé, duró 5 o 6 años trabajando con Danilo, pero esa es su profesión, él no tiene partido, él era de Vincho, él era el partido de Vincho Castillo, así se organizó él, pero él es un profesional de la comunicación, un destacadísimo, un inteligente y talentoso profesional de la comunicación. Muy bueno en términos de imagen, muy bueno. Pero ahora se le ha ido abajo todo. No hay manera de que tú recojas esa leche derramada de esta situación que ya ha corrido por el mundo de Pablo Ross. Bueno, esos son casos que a uno tiene que tratar y que uno ¿qué uno puede decir de eso? ¿Qué uno se puede decir? Lamentable nada más. Lamentable. Porque, repito, esos son elementos que ponen a uno. Miren, en el PRM, en el PLD, la ebullición política crece cada día. Ya yo le dije que en la primera semana de octubre harán pronunciamientos de campaña en el PLD, el ministro de Educación, que ya tiene su plataforma lista, que viene trabajando hace 5 o 6 meses o más en la montura de una estructura que ya ha designado gran parte de sus colaboradores, él lo anunciará pronto. Ya todo el mundo sabe que él aspira. Igual que Temístocles Montaz. También en la primera semana tiene montado un acto para anunciar su candidatura presidencial hacia las elecciones del 2020. Ayer el presidente Hipólito Mejía dijo en un programa que él no prestará ninguna ayuda para que la reelección presidencial sea un hecho. O sea, él se opondrá a la reelección y dijo, con mi experiencia, no hay posibilidad de la reelección presidencial. Él no dijo ahí si habrá modificación constitucional o no, pero no habrá reelección presidencial, dice él. Y habló de que, reitera de que la votación para elegir los candidatos del PRM, como de todos los partidos, deberán ser abiertas. Ha salido una discusión de que el PRM había aprobado la primaria cerrada. Y eso fue verdad porque el PRM valoró y aprobó lo de la ley con la primaria cerrada hasta que llegó la necesidad de abrir, de dejar que los partidos decidan cómo. La ley fija que son las cúpulas de los partidos, pero hay juristas, y anoche consulté dos, porque el sector interno al PRM que adversa al presidente Hipólito Mejía comenzó a difundir de que ya el PRM ha decidido cómo son, pero los juristas me dicen,
y un jurista que es inclusive del sector que adversa al presidente, me dijo, no, lo que pasa es que la ley, no que después de la ley hay que hacer todo de nuevo. Porque si el PRM no ha decidido después que se aprobó la ley, tiene que ratificar o tomar una decisión con eso, y para eso la Junta le da un tiempo. O sea, los organismos que tienen que ver, me decía ese jurista, vinculado al Tribunal Superior Electoral, me dijo, si el PRM tiene que volver a ratificar, sí o no, si abierta o cerrada. Aunque lo ratifique cerrada, pero tiene que volverlo a hacer porque es la ley que lo manda. Todo lo que estaba antes de la ley no vale. No vale. Entonces hay que adecuar los estatutos a la nueva ley. Me decían esos juristas. Entonces eso va a ser un debate interno que se va a abrir ahora en el PRM, en lugar de abrir el debate por crecer. Pero ahora es por la forma. Mucha gente quisiera que el PRM no creciera, para que así se elija, y otros quieren que crezcan para ver si se comporta como un partido con gran poder para ganar las elecciones. ¿Usted en cuál está? Bueno, allá usted. Quiero dejar eso así. Un titular aquí que me dice un titular que me dice, el presidente de la Junta cree que la ley de partidos es inconstitucional. Dice que contiene requisitos no establecidos en la Carta Magna. Si eso es cierto, es otro lío. Da el Diario Libre, dice, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, planteó ayer la posibilidad de que la nueva ley de partidos y agrupaciones políticas sea inconstitucional en virtud de que fija más requisitos de los establecidos en la Constitución para los aspirantes puestos electivos. Explicó que el artículo 49, numeral 3 de la ley 3318 establece que uno de los requisitos para ser precandidato o candidato es tener una afiliación política durante un tiempo que determinarán los estatutos de cada partido. En tal sentido describió que eso sería un requisito adicional para tú presentarte a un cargo de representación popular y de parte te saca de la mayoría de las personas que tienen el derecho constitucional a elegir y ser elegido. Es verdad, porque un partido puede sacar en un momento dado a Julio Caminero para que sea su candidato presidencial, y Julio puede, un independiente puede ser. Eso no estaba prohibido, la Constitución no lo prohíbe. Pero será esto un mare magnum en el que van a meter la Junta ahora a la ley de partidos. Porque no soy yo que lo está diciendo, no lo está diciendo ninguno de los que estamos aquí, ni Julio ni Albert, que no sabe nada de eso. Julio sí sabe de eso, pero Albert está a la antigua. Pero eso, ¿qué es lo que va a decir ahora? Es el presidente de la Junta, que había dicho que él no tiene que interpretar la ley, sino que aplicarla. Que había dicho eso, pero ahora se tapa con esto. Ojalá que no salga un desmentido. No es cualquier cosa que lo está diciendo. Es el presidente de la Junta, un ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Es una figura preponderante del derecho constitucional de la República Dominicana que está hablando. Bueno, nos vemos en breve, vamos a una pausa y venimos con Julio Caminero, que tiene la parte económica de hoy. Vamos a ver. Bueno, regresamos con ustedes. Hoy es viernes. Yo agradezco mucho que está aquí Julio Caminero, pero sobre todo agradezco mucho más que tengo algunos amigos y amigas, Julio, que están dándonos seguimiento. Hay una amiga que yo la adoro y que no la había visto a unos días, Wendy Scarlett Arias Mercedes. Es una muchacha buenísima que está en Miami, periodista, pero más que periodista es una persona a la que yo adoro en esa parte. América Pérez es una comunicadora de la parte oeste de Santo Domingo.
Sol Amantina Delgado. Sol, está el programa aquí para las enfermeras. Me gustaría que la otra semana hicieran un programa sobre el 5% para la salud. Tienen un día, nada, tienen que llamarme y decirme qué día va a ser eso. Julio Caminero, buenos días. Habitual Dicho. Maestro catedrático de los viernes. ¿Cómo está? Bien, bien. Estamos en la semana en que se destapó la crisis eléctrica. ¿A esta semana? Parece que se nos había olvidado de que la crisis eléctrica es o ha sido eterna hasta ahora en el país, pero ya desde el fin de semana pasada. Pero tuvo como un pico alto de estabilidad. Bueno, tú sabes que el problema no ha sido de producción de energía. Hay capacidad de generación de energía suficiente. Sí. El problema está, por un lado, el tema del costo. Es decir, hay plantas que tienen energía disponible para inyectarla al sector tan pronto se toque sus puertas. Y el otro problema, pero el costo muy elevado con relación a otras plantas ya más modernas, más eficientes. Y el otro tema del cobro de energía. La última crisis se debe a accidentes. Tengo entendido que un rayo destruyó la planta que más económica y yo lo que te estoy diciendo es que no hablábamos de crisis, porque tú hablabas de crisis no desde el punto de vista no de la coyuntura. No de la coyuntura. Tú decías, bueno, no hablábamos de crisis porque la reducción del precio del barril del petróleo redujo el subsidio al sector eléctrico prácticamente a un 25% de lo que era habitual, cuando el precio del barril del petróleo se situó sobre los $100. Se llegó en un momento, dijo Rubén Bichara, a subsidiar en un año más de 1.500 millones de dólares. Entonces, cuando eso baja a 400 millones de dólares, el subsidio al sector eléctrico, tú te sientes, estamos así millones de dólares menos. Sí, a 400 mil dólares. Entonces, déjame ver, 17 mil millones de pesos, 4 millones de dólares. Tú te ubicas más o menos en un rango de holgura. Entonces el sector dejó de ser crisis, había menos apagones. Ahora, ¿qué ocurrió? De repente, dice Andrés de que un rayo impactó en sus turbinas y sacó una planta. Las autoridades lo ratifican que sacó 300 megas. Sí, los 300 megas más baratos que llegaban al mercado. Entonces sacó 300 megas, entonces eso también te coincide con otras plantas que sacan del sistema también 600 megas. Que ya habían estado programados para sacarla. Lo que se llama coincidió con son mantenimientos programados. Esos mantenimientos tienen mucho que ver con las compañías de seguro que aseguran a estas empresas. Y tú tienes que darme mantenimiento cada cierto tiempo para que no vernos expuestos a un riesgo, a un siniestro que después va a significar muchos recursos. Exacto. Por eso tú voy a decir a Toñito Almonte, que es la compañía de seguro que está evaluando la situación de Alejandría, la que va a determinar si efectivamente fue un rayo o ahí hubo un problema, ¿verdad? Un descuido. Porque si lo que hubo fue un descuido, entonces no le va a pagar ese dinero. Bueno, pero ya es un problema de negocio entre ellos. Pero que hubo el efecto se dio. Pero tiene un impacto, porque ¿qué ocurre? Que entonces Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEE, cuando anunció que para evitar que la crisis de los apagones sea mayor, entonces va a comprar energía a plantas a un precio más caro y que ese dinero deberá pagarlo a Andrés. Ajá. Eso fue lo que dijo. Dijo Bichara. Eso fue lo que dijo. Que va a tener que pagarlo a Andrés. Fíjate cómo va el conflicto. Pero mientras tanto... porque el culpable es a Andrés. A Andrés que sale del sistema por un problema tuyo. De que te impactó un rayo o un descuido tuyo, sacaste 300 megas, eso me crea un problema. Ahora yo tengo que salir al mercado a comprar energía a un precio más caro, y ese precio más caro me va a significar no menos de 49 millones de dólares mensuales, dice. Tú has dicho algo que es lógico, pero que yo no lo conocía, que Bichara ha dicho que eso tiene que pagarlo a Andrés. Sí, dijo eso. Pero eso tiene que estar sustentado en un contrato de suplir la energía de Andrés al Vamos a ir con el contrato. Mientras tanto, como tú sabes que a mí me gusta ver el impacto de estas cosas a nivel fiscal. Porque digo la crisis del sector eléctrico, porque cuando tú dices crisis del sector eléctrico, entonces tú tienes que decir presión sobre las finanzas públicas. Sí. Porque en la era de la tecnología de la información y la comunicación,
Nadie quisiera tener un país apagado y la energía es imprescindible. Entonces hay que hacer todo lo posible por llevar energía a la nación. Mientras tanto, ¿verdad? En lo que tiene que ver con apagones, dice Rubén Bichara que del 8 al 15 de octubre será la etapa más crítica de la provisión de energía para el país. Hay algunos expertos energéticos que están pronosticando que estaremos en Navidad cenando sin energía, o sea, sin luz. No creo. Y vamos a decir que no muchos creo lugares. eso porque... Bueno, pero los expertos dicen, vamos a ver lo que dicen, lo que tiene que ver con la parte técnico-mecánica de esto, de que la reparación de Andrés se va a llevar no menos de 18 meses. Eso es lo que yo decía a los expertos de hablar. Y eso son 300 megas. Si tú tienes que por otro lado te salen 300 megas del mercado, si entiendo yo que tú tienes presión por el lado de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque dijo el mismo Rubén Bichara, bueno, mira, los 17 mil millones y pico de pesos que están contemplados en el presupuesto para fines de subsidio al sector eléctrico, eso era en base a que el precio del petróleo se contempló en el presupuesto a 49,20 para este año. Y por el hecho de estar hoy día está a 71, si se está pagando un precio promedio del precio del petróleo mayor, eso va a significar unos 200 millones de dólares adicionales, y que ya no serán 425 millones de dólares, sino solamente por efecto del incremento del precio del petróleo serán 200 millones de dólares adicionales y 625 millones. Pero ahora tú tienes que agregar que si vamos a decir de aquí a diciembre tú vas a estar erogando unos 50 millones de dólares mensuales, son otros 200 millones adicionales. Ya estamos hablando de más de 800 millones de dólares en concepto en subsidio al sector eléctrico, es decir, el doble de lo que se había previsto. Pero ya en esta semana, el administrador general de lo que es la central termoeléctrica Punta Catalina, el economista y amigo Jaime Aristia Cuder, junto con Rubén Bichara, anunciaron que se llegó a un acuerdo con el consorcio Tecnimont Odebrecht Estrella para que son los que están construyendo Punta Catalina, para entonces acelerar o reiniciar o garantizar que no se paralicen los trabajos mientras se lleva a cabo una disputa en una corte de Estados Unidos, porque Odebrecht está reclamando 708 millones de dólares al gobierno por incumplimiento de contrato. Correcto. Pero a cambio, ¿verdad?, de que se reinicie o de que se acelere o que no se detenga la construcción de Punta Catalina, se está anunciando que se le van a entregar, se están habilitando 336 millones de dólares. Fue un acuerdo que llegaron. Llegaron a un acuerdo, pero ya estamos hablando, ¿verdad?, de que en vez de que tú habías contemplado originalmente en el presupuesto 425 millones de dólares para el sector eléctrico en términos de subsidio. Eso es aparte de lo que era el préstamo creo que hay un préstamo de 150 millones de dólares que se había contemplado en el presupuesto de este año para Punta Catalina. Aparte de eso, tú estás hablando ahora mismo déjame decirte. De casi 800 millones adicionales. Me dice un amigo economista, amigo tuyo, que lo que hizo la CDE y el gobierno fue adelantarle condicionalmente 308 millones. 336 millones de dólares. Claro que se le con la condición, si el gobierno dominicano gana, claro, Odebrecht tiene que devolverle ese dinero. Pero si Odebrecht gana, tiene entonces que ya tiene de avance. Ya tiene avance. Dinero. Mientras tanto, ya estamos seguros de que la construcción de estas dos plantas a carbón no va a ser el precio que se contempló finalmente, que eran 1.945 millones de dólares. Tú vas a tener que adicionarle 708 millones de dólares que o lo busca el gobierno o lo busca la propia Odebrecht. Entonces eso... Ya son casi 2.500 millones. Eso supera ahora mismo todos los parámetros de costo de construcción de una planta de esa planta. Y de ese mismo tamaño, de la que se toman de referencia, porque ya es abismal, ya sería abismal la diferencia. A veces tú decías, bueno, unas diferencias que podían rondar, vamos a decir, unos dólares más, unos dólares menos de acuerdo a los parámetros que tú utilizas, ¿verdad? Pero que ya tú estás hablando solamente cuando tú sumarle 708 millones de dólares, te está diciendo que el altísimo costo de la construcción de esta planta. Pero lo que yo te quiero decir es que el impacto fiscal... Sin embargo, eso no altera ni la ventaja de Punta Catalina, ni que entre a tiempo, ni que se venda más caro. Porque, ¿qué es lo que habría que ponerle? Bueno, la recuperación, en lugar de 5 años, que según me dijo un técnico muy calificado de Punta Catalina, la inversión se recuperaría en 5 o 6 años.
vendiéndola al precio más bajo del mercado. Ahora Pero vos la vende a 2 a 7 años entonces. ahora tú tienes que revisar todo eso. O sea, Todo el eso. modelo de negocio desde el punto de vista, ¿verdad?, lo que sería la tasa interna de retorno de la construcción de esta planta, la inversión que se está haciendo en ella, tú tendrías que modificarlo. Pero mientras tanto, lo que queríamos llevar a los amigos televidentes es que el impacto fiscal de esta crisis eléctrica que estalla a fin de la semana pasada con una rueda de prensa que dio el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Bichara, y que continuó entonces este lunes con una rueda de prensa que hicieron Rubén Bichara y el economista Jaime Aristi Escuder, tiene un impacto fiscal en las finanzas públicas para este año que nos dice a nosotros que ya el déficit fiscal que se había contemplado originalmente para este año, que era de casi 86.900 millones de pesos, sí, 87.000 millones de pesos, ahora tú tendrás que agregarle entre 20 y 30.000 millones de pesos, pienso yo, producto ya de esta crisis, porque estaríamos hablando que tú tienes que buscar ahora 336 por un lado, más 400 millones que habría que adicionales, son unos 700 millones, estamos hablando de que el déficit, entonces solamente por el impacto fiscal de esta crisis eléctrica, te puede llegar a 110.000 millones de pesos. ¿En qué está el pacto fiscal? ¿Qué tendría que ver esto para menguar? Bueno, el pacto fiscal. El pacto fiscal, no el pacto eléctrico. El pacto eléctrico, mira, esa es una buena pregunta. ¿En qué está eso? No, porque Eso duerme. para mí eso está durmiendo en los sueños ahí recuerda que de a finales del año pasado. Pucamaima. A finales del año pasado, el presidente, el ministro de Energía, Tony Issa, dijo que en pocos días, eso fue a principios de diciembre del año pasado, en pocos días va a ser firmado el pacto eléctrico. Entonces, el presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera, Antonio Peña Guzmán. Capellán. No, Peña Guzmán. Sí, Antonio Peña. A mí se me olvida mucho el nombre de él, porque a veces lo confundo con Juan. Con Peña Mirabal. Hernández. Así Bueno, Antonio Peña. Antonio Guzmán. Entonces él denunció de que ese pacto eléctrico contemplaba unos beneficios y contemplaba una serie de rejuegos que podían dar lugar a aprovechamiento o a utilizar el pacto para enriquecimiento, porque en ese pacto se contempla que se puedan crear como si fueran distribuidoras de electricidad por sectores. O sea, tú tienes de norte, de sur, ¿verdad? Y de este. Sería que tú dices, bueno, se va a contratar la distribución de la energía en el sector de Evaristo Morales. Entonces eso se le entregaría ¿a quién? A Andrés Mato, que es de los míos, para que se gane un dinero. Entonces eso no sería transparente. Se creó con problema. Entonces, ¿qué hizo? Entonces tuvieron que aguantar eso y nos hemos pasado después todo el año donde el ministro de Energía siempre lo menciona, pero lo cierto es que los intereses involucrados en este lucrativo negocio han impedido que se firme el pacto eléctrico. Julio, tenemos que ir a una pausa. Bueno, sí. Vamos a una pausa y venimos con Julio y este tema de impacto económico y fiscal del día de hoy. Julio. Otro tema fiscal en estos días y se quedó en el tintero de la viernes antepasado fue el tema de la ley de amnistía patrimonial que ha sometido el gobierno. Sí, el presidente de la República el día 3 de septiembre sometió vía el Senado de la República un anteproyecto de ley de amnistía patrimonial. Los que se acojan a este proyecto, a esta ley de ser aprobado, tendrán la oportunidad de transparentar lo que son sus bienes patrimoniales. Esos bienes patrimoniales tú puedes tener en efectivo, tú puedes tener inventarios o tú puedes tener propiedades. Si se aprueba la ley y usted se acoge a ella, tiene 9 meses para ello, usted se beneficia de pagar un impuesto mínimo. Déjame hacerte una pregunta. Los que tienen sus bienes que no están declarados. Que no están declarados, que no han vamos a decir que no lo han transparentizado. Se rumora de un ex funcionario que tiene 2 armarios llenos de proyectos. Ese puede ir a un banco y transparentar. Bueno, por eso ha habido confusión entre lo que se plantea en la ley y lo que finalmente ocurra, porque la ley también te plantea, es muy clara en eso, de que no es que tú vas a decir que vas a declarar cualquier dinero que tú tengas por ahí,
también tú tienes que aplicar la procedencia de ese dinero. Ok. O sea, el que tiene dinero de origen ilícito, o sea, no es verdad que una persona ligada, por ejemplo, al narcotráfico o al lavado de activos procedente del narcotráfico pudiese o debiera O beneficiar, el robo de los cuartos públicos. o el robo de los fondos públicos, pudiera o debiera beneficiarse de esta ley. Más bien esto estaría orientado a, diríamos, empresas que deciden evadir pago de impuestos. Exacto. Si un empresario decide evadir pago de impuestos, no declara la totalidad de lo que vende, no declara la totalidad de lo que finalmente se gana. ¿Y qué ocurre? Que él tiene un efectivo, un excedente efectivo que se está manejando en efectivo, no lo transparenta para no tener que pagar impuestos. Exacto. Vamos a decir que una empresa que vende provisiones, vamos a hacer un almacén de provisiones, tú y yo que hemos vivido en los barrios populares, puede tener ahí en almacén, diríamos, el valor de un millón de pesos. Y bueno, el que le lleva la contabilidad va a tener que registrar unos estados financieros donde dice de que sus inventarios son de 1 millón de pesos. Entonces él vende anualmente 1 millón de pesos en inventario más el margen de eso. Vamos a decir que la DGI considera que eso es como 6.5%. Pero resulta que su inventario no es realmente de 1 millón, sino que es de 2. Pero a él todos los cálculos se le hacen sobre declaración de impuestos sobre la base de 1 millón de pesos en inventario. Entonces él no está transparentando 1 millón, No. ni está transparentando el efectivo que se origina a partir de ahí. Pero es posible que el inmueble también sea de él. Y ese inmueble Y no lo tiene registrado. no lo tiene registrado. Entonces la ley te dice, mira, tú ahora tienes la oportunidad de transparentar todo eso. Y de acuerdo a donde clasifique esa amnistía, esos patrimonios que tú tienes, se te va a aplicar un impuesto único. Y tú tienes 9 meses para acogerte a él. Por ejemplo, si tú tienes efectivo, moneda nacional y extranjera, de origen lícito, que tú no lo has transparentizado, tú lo puedes transparentar cuando se apruebe esta ley. Por eso tú vas a pagar un impuesto único de un 5%. Y ya no, el fisco no te molesta más en hacerte cálculo de declaración jurada de impuestos en base a eso, sino ya eso son, te vas a pagar un 5% y ya. Por ejemplo, si fueron inmuebles, declare ese inmueble que es propiedad suya, ya transparéntelo, no hay problema. Paga un 3% y ya el inmueble está a su nombre. No tiene problema a partir de ahora. Si es sobre el tema de los inventarios... Pero ya sí está registrado en un impuesto interno y a partir de ahí ya va a tener. Ah, claro. Eso que la gente le tiene Claro, recuérdate que en lo que tiene que ver con inmuebles, si tú tienes tú tienes la ley, el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, es de un 1% sobre el valor de mercado de la propiedad que ahora mismo... que exceda una cantidad. Que creo que 3 millones. No, 7 millones. 6.7 millones de pesos, 6.5. O sea, tú tienes un apartamento que lo que cuesta 6.5 millones, o a lo mejor si tú tienes un solo apartamento y vale más de 6.5 millones y tú tienes más de 65 años y esa es tu vivienda, tú no pagas. Ahora bien, si tú tienes un apartamento que vale, diríamos, 5 millones de pesos, ese no paga. Pero ¿qué ocurre? Que tú tienes un par de apartamentos por ahí que no los has declarado y cuando tú los declares, entonces ya tú vas a tener a tu nombre un apartamento de 5 millones más 2 apartamentos, vamos a decir que cada uno cuesta 2.5. Ya entonces tú vas a pagar el 1% de la diferencia. Si de 6.5 a 10 millones tú vas a pagar el 1% de 3.5. Entonces, sería el pago de ese impuesto anual. Si fuese el caso de los inventarios que tú declares, entonces tú vas a pagar el 5% del valor de esos inventarios, sería un impuesto único y tiene 9 meses para transparentar ¿Y eso. qué es más ventajoso? ¿Es más ventajoso para la gente legalizarlo? Siempre vivir en ley es mejor. Yo siempre entiendo que es ventajoso que tú dejes tus cosas debidamente y las tengas debidamente legalizadas, porque son muchas historias que tú oyes de camino, más la que tú ves en el día a día, de gente que resulta que tenía una propiedad que quien la estaba usufructuando es fulano de tal, o estaba a nombre de fulano de tal, y resulta que el dueño de eso murió por alguna razón. Sí. Tú sabes el problema que eso genera después Sí. a los herederos. Un problema terrible, entonces es conveniente, tenerlo legalizado. Tener las cosas transparentes. Quizás eso persigue impuesto interno, además de la recuperación. Además, claro, de la recaudación. de mejorar la recaudación. Me dicen que eso le puede recaudar 3.000 millones de pesos. Eso no es muy poco. Pero no puede ser tanto, porque oye lo siguiente que cuando... ¿Cómo va a ser? Pero oye lo siguiente, todo el trabajo que ha venido haciendo la DGI después que llegó Magín Díaz y que ha sido un trabajo intenso en mejoras
mejoras de la gestión tributaria. ¿Tú sabes lo que ha significado? Significó el año pasado 14.000 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, el conjunto de actividades que han sido fuertes y que tú sabes que ha habido hasta apresamientos, cierre de empresas y todo eso. Y sin embargo, o sea, no se puede esperar por esta vía mucho. Nos están haciendo demasiado señas y no agotamos la parte de Farideh Raful, que hizo una propuesta muy interesante. Ella dice que cuando llegue este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, entonces ella va a proponer que junto con la aprobación de una ley de amnistía patrimonial se apruebe una ley de amnistía fiscal. Pero y eso sería tema del otro viernes. Sí, da tiempo porque eso no se va a aprobar por ahora. Así es. Señores, bueno, este hombre nada más está diciendo adiós, adiós, adiós. Hoy es viernes, el lunes es día feriado, es 24 de septiembre, Día de las Mercedes. Y cumpleaños de Claudia Mercedes, la hija de Josefina Caminero. Y José Mercedes Fariña, mi hermano, el cumpleaños también, yo lo felicito desde hoy. Nos veremos entonces el próximo martes físicamente, pero el lunes habrá programa. Ya Elvin tendrá su programa que va a escoger. Gracias, Julio. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía y nos veremos la próxima semana.